Hola mis tarados del tarot, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Bueno, hoy antes de enseñaros esta cajita que tengo aquí, os voy a contar una pequeña historia, ¿vale? Os voy a contar cómo conseguí este tarot, este pequeño mazo. Bueno, pues estaba yo este fin de semana pasado en San Sebastián, que me fui a ver a Ara Malikian. Además de, bueno, no tengo que deciros que es un maravilloso artista y violinista. El tío un crack, una maravilla, lo cual me encantó. Pero bueno, a lo que íbamos. Fui a pasar el fin de semana y aproveché para descansar, para pasear. Y ya sabéis vosotros que yo cuando voy a una ciudad, ¿qué es lo que más me llama la atención? Buscar algún sitio donde yo pueda encontrar pues alguna de mis joyas que yo os presento aquí. Me encanta instigar e investigar y bueno, acabé en una tienda chiquitita de un montón de cosas esotéricas en el casco viejo de San Sebastián, la tienda Preste Juan, muy pequeña pero muy intensa, muy intensa, donde había un montón de cosas, no solamente tarots o libros, no, podrías encontrar allí cualquier cosa. Y estuve mirando todos los tarots que tenía y varias cosas, y bueno, varios de los tarots que tenía yo ya los tengo y no había nada así que me llamase extremadamente la atención. Y yo, como sabéis que soy muy caprichosa, yo tenía que salir de allí con un mazo. Entonces le pregunté al chico de la tienda, que es súper amable, así como muy bohemio y muy amable, que si tenía algo especial. Y voilà, me dijo que sí, que tenía algo muy especial hecho a mano. Y me enseñó esto que os voy a presentar ahora mismo y os voy a enseñar. Como veis, es una caja sencilla pero intensa y llena de magia. No esperéis que cuando abra nos vayamos a encontrar pues a lo que estamos acostumbrados, ni con Escarabeo, ni con Fournier, ni con USA Games. No, esto es mucho más especial porque esto es artesanal. De hecho, os voy a ir acercando la caja. Es una cajita de cartón dibujada e ilustrada a mano. Aquí tenemos la web de la instigadora y la creadora de este fantástico mazo, que es Pauleta Valmeli. Mirad, es sencillo, pero es que lo sencillo es lo mágico. Son 148 mazos los que ha hecho y nosotros, tachán, tenemos el número 45. Es una edición limitada y bueno, ya solamente la caja llama la atención y te invita ¿a qué? ¿A abrirla? Vamos a abrirla con sumo cuidado y con sumo mimo, porque ya os digo que bueno, que es un mazo artístico, está hecho a mano y hay que cuidarlo como se merece. Os voy a enseñar la caja, ¿la veis? Está pegada con sumo cuidado. La voy a poner aquí. Viene en una bolsita chiquitina y voy a sacarlo porque de verdad no os podéis imaginar qué tarot tan bonito. Mirad, se deshilacha, es que es natural como la vida misma. Mirad solamente la parte de atrás, qué bonita es. Bueno, pues este tarot, que más que un tarot es como una especie de oráculo, ¿vale? Su artista es de origen suizo, es Pauleta, y bueno, no sé realmente qué es lo que la llevó a ilustrarlo, pero como ella misma describe, plasma el inconsciente, nuestro colectivo, nuestras sombras, nuestras penumbras, y lo que ella intenta transmitir es una liberación, es como dar rienda suelta a todos los sentidos. Ahora, en cuanto yo os lo enseñe de verdad, porque os lo estoy enseñando de mentira, quiero que os fijéis en cada detalle porque realmente es una obra intensa. La ilustración es un interés personal de su autora y creadora, Pauleta,
y, como ella bien explica, genera un puente entre el mundo físico y el alquímico. Es la magia de los que sueñan despiertos, ¿no? Como ella bien dice. De hecho, aquí lo describe. La tarjeta es una tarjeta, bueno, tiene una calidad media, pero lo que menos me importa ahora mismo es la calidad. Lo que más me llama la atención y lo que más me capta y me impacta es el diseño. Está hecho a mano, o sea, está dibujado por ella, entregada a ella tanto en la parte trasera como en cada lámina, y para mí es lo que más valor tiene. El tacto es un tacto fino, es un tacto como de lino, es un tacto fino, no es una lámina cualquiera. Bueno, pues aquí tenemos Le Batelier. Mirar, os lo acerco porque yo tengo el privilegio de poderlo ver. Mirar qué lámina, con qué definición, todo lo que conlleva, todos los signos astrológicos, el signo del infinito. Todas las láminas son en beige, en color crema, en color beige, y juegan mucho con los marrones, con los negros, con los dorados, más que marrones son dorados, los grises. Aquí tenéis el símbolo del tetragramatón con el resto de símbolos astrológicos, y bueno, tiene una definición que lo flipas. Bueno, las voy a coger como siempre entre mis manos porque me gusta tocarlas y sentirlas. Aquí tenemos a la papisa, una papisa desenfadada, a la par que seria, entre luces y sombras. Juega mucho con las luces y con las sombras. Me encanta. Aquí tenemos a la emperatriz. La verdad es que Pauleta, como ilustradora, como creadora y como artista que eres, para mí esto es un regalo. Mirar la emperatriz en el bastón de mando que tiene. Yo os lo intento acercar para que veáis los pequeños detalles. El bastón de mando parece que está agarrando como a un caballero ¿veis? Con un sombrero. Todos símbolos astrológicos. Ojos que nos vigilan por todos los lados. Aquí tenéis al emperador, tranquilo, sentado en el mundo, y conecta muchísimo la mente con todo lo que tiene alrededor. Mirad, utiliza muchísimo lo que es la mente, por lo menos a mí es lo que me transmite. El emperador. Aquí tenéis al Papa. La verdad es que son unas láminas maravillosas. Aquí ya introduce más colores, son colores fuertes, llamativos, el rojo, el azul. La carta de los enamorados. Mirad qué bonita. Mirad qué líneas tan definidas, tan claras, tan precisas. Las formas geométricas las utiliza muchísimo. Bueno, es un mazo para perderte. He de decir que solamente son los 22 arcanos mayores, pero creo que con los 22 arcanos mayores tenemos para perdernos en él y dejarnos llevar y dejarnos fluir. Ya os digo que es súper intenso. La carta del carro, con todas las figuras geométricas, bueno, me maravilla. A mí que me encanta el dibujo técnico, me maravilla. Pauleta me pierde. La carta de la justicia, mirar qué bonita, mirar todos los rasgos de la cara. Me da lo mismo que miremos la cara, que miremos cualquier dibujo. Mirar qué definición, qué elegancia a la par. Bueno, me encanta. La carta del ermitaño. Bueno, muy, muy bonita. Y la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna la tenía marcada el chico de la tienda. Y bueno, si aquí es bonita, en lámina es súper bonita. Muy bonita, muy bonita. Y además llama muchísimo la atención. Es un
un oráculo que te invita, pues eso, a pensar, a pararte en cada lámina, y yo creo que sería de volver otra vez a empezar. Fijaros que juega mucho con el blanco, para mí es beige, y el negro, pero es una lámina llena de luz. Da lo mismo que sea la rueda de la fortuna, que sea la carta de la fuerza, desprende muchísima luz. Bueno, en la carta esta de la fuerza ya lo flipas. Es para coger una lupa y observarla con lupa, todo lo que está aquí al final de la falda. Mirar cómo la cabeza de la chica sale como de la cabeza del león, con las alas, con la liberación. La carta del colgado me encanta. Me encantan todas las formas geométricas que utiliza. Bueno, la carta que no nombras, Pauleta, esa es la carta de la muerte, pero vamos, para nada simboliza nada que tenga que ver con ella. Bueno, me encanta la carta de la templanza, la paz, el tiempo, subida en sus tacones. La carta del diablo, el diablo en forma de Prada, en forma de mujer. Mirad qué bonita. La carta de la torre, le Maison Dieu. Es que no perdáis detalle, de verdad, no perdáis detalle. La carta de la estrella divina, preciosa, preciosa. Mirad qué forma más bonita. Y luego los gestos de la cara son súper finos, no tienen nada desagradable en ninguna de ellas, ¿eh? Muestran firmeza, muestran dulzura, aunque muestren frialdad, tienen gestos dulces. La luna, que está llena de luz. Mirad qué boca bien perfilada, con lunares. Bueno, me encanta. La carta del sol. Parece Cantinflas, el que está dentro. Con una nota musical. Va. La carta del juicio. Llena de vida, de esplendor, a la elevación. Los ojos parece que te miran. La carta del mundo me encanta. La carta del mundo, si la miras, parece que te da amplitud, que te pierdes en ella. Y la carta del loco, con un corazón latiendo entre dos rostros, entre la mitad de los dos rostros. La verdad es que he visto así en cámara, os lo he pasado un poquito rápido, pero este mazo, estos 22 arcanos, es para pasarme una tarde entera tranquila, tocándolos, fluyendo con ellos y analizando cada trazo del artista. Os he de decir una cosa, me encanta cómo está ilustrado, me encantan los dibujos, pero me encanta lo que transmite. Es un mazo que está lleno de vida. Como ella bien describe, es como un oráculo. Y a quienes os guste coleccionar como a mí los tarots, de verdad os invito a que os hagáis de una de sus copias, porque solamente tiene 148, porque merece la pena porque es algo artístico, es algo que está hecho a mano, hasta la caja, y de verdad, esto no tiene precio. Tengo mazos bastantes más caros que no tienen la vida que tiene este. Serán más luminosos, tendrán otra calidad, pero este mazo no es cuestión de grandiosidad. Este mazo tiene magia. Así que os invito a que entréis en su página, a que os hagáis de una de estas copias, porque merece la pena. Para mí es un mazo de colección. Aquí tenéis pauletavalmeli.com, su web,
que os suscribáis a su canal y que veáis no solamente el mazo, sino todas las obras que tiene como artista. Y bueno, es una review con muchísima ilusión porque me ha encantado de verdad. Y a mí que me gusta tanto lo físico como la alquimia, y a veces os lo he dicho, ¿qué tendrá que ver un físico con una bruja, no? La física y la magia, parece que todo está cada uno en un lado, pues no. La física y la magia se pueden juntar y esto es una muestra de ello. Así que nada, espero que os haya gustado, que vayáis corriendo a quienes coleccionéis, como os he dicho, a compraros uno. Y si os ha gustado la review, ya sabéis, le dais al like, si queréis os podéis suscribir, ya sabéis que es súper importante para nosotros y no os olvidéis lo que os digo siempre, de ser felices aquí y ahora.